Soy una mujer a punto de cumplir los 40. Tengo una tienda de lencería en Madrid. Si he decidido contar mi historia es porque he vivido algo tan increíble que me resulta imposible guardármelo para mí. Por lo general, soy una persona con mucha paciencia. De esas que, digan lo que digan los demás, se lo tragan. No muestran lo que sienten y siguen adelante. Pero también soy de las que, cuando estallan, llegan hasta el final. He guardado esto en mi pecho durante mucho tiempo, pero si no lo cuento, siento que me consumirá por dentro. Así que voy a abrirme. Les agradecería que me escucharan hasta el final. Nací en una ciudad pequeña de la provincia de Guadalajara. En aquella época, mis padres tenían una tienda de ropa de cama, así que desde pequeña siempre iba con ellos. Observaba a mi madre doblar los edredones, y sobre los 12 años ya cobraba yo sola, envolvía los productos y saludaba a los clientes con un «buenos días, pasen». Se puede decir que crecí aprendiendo el oficio. En pleno verano, con un solo ventilador puesto y sudando mientras doblaba sábanas, mi madre se reía y decía: «Mi hija tiene estrella para los negocios. Un día tendrá una tienda bien grande». Entonces pensaba que era una broma, pero nunca imaginé que de verdad acabaría dedicándome a esto. Justo después de terminar el bachillerato, me vine a Madrid. Mi padre se había lastimado la espalda, y la tienda cerraba muchos días, por lo que las ventas cayeron a la mitad. Mi hermano pequeño todavía estudiaba, así que yo tenía que ponerme a ganar dinero cuanto antes. Mi primer trabajo fue como empleada en un mayorista de lencería. El sueldo no era mucho, pero como me daban alojamiento y comida, podía ahorrarlo casi todo. Mi rutina era la misma cada día. Llegaba por la mañana, organizaba la mercancía, atendía las llamadas de los clientes, preparaba los paquetes para envío y cerraba a las 9 o 10 de la noche. Los días libres tampoco tenía dónde ir, así que me quedaba en mi habitación investigando en internet las tendencias del mercado. El dueño del almacén era un hombre algo brusco, pero me enseñó el negocio a la perfección. Aprendí qué tejidos se vendían mejor en cada temporada, cómo calcular el stock para no acumular género, cómo negociar los precios con los proveedores. Pasé 3 o 4 años a su lado, aprendiendo con la práctica en qué consistía de verdad el comercio. A veces, el jefe me decía: «Tienes vista para esto. El día de mañana podrías montar algo por tu cuenta». Sus palabras me dieron mucho ánimo. Un día, después de llevar ya varios años trabajando allí, el dueño me llamó y me dijo: «Ya has aprendido todo lo que podías aprender aquí. Sal y prueba suerte por tu cuenta». Sentí como si me estuviera empujando a saltar. Tenía miedo, pero también sabía que si seguía toda la vida trabajando para otros por un sueldo, acabaría arrepintiéndome. Así que tomé una decisión. Finalmente, abrí una pequeña tienda. Con el dinero que había ahorrado y un pequeño préstamo, encontré un local en un barrio de las afueras de Madrid. Los 2 primeros años fueron un auténtico infierno. Había días en los que solo entraban 3 personas. Después de pagar el alquiler, no me quedaba casi nada. En verano, aguantaba sin poner el aire acondicionado para ahorrar. Y en invierno dormía solo con una manta eléctrica para calentar los pies. Cada mañana, al abrir los ojos, sentía una opresión en el pecho pensando: ¿vendrá algún cliente hoy? Estuve a punto de tirar la toalla en más de una ocasión. Pero entonces pensaba en mis padres. Ellos me habían sacado adelante vendiendo sábanas en el mercado desde el amanecer hasta el anochecer. No podía rendirme. Apreté los dientes y aguanté. Y poco a poco empezaron a aparecer los primeros clientes habituales. Las señoras del barrio corrían la voz diciendo que la dueña era muy amable. Cuando venían a la tienda, les ofrecía un café, les ayudaba a encontrar lo que mejor se ajustaba a su cuerpo y las asesoraba. Así, una clienta trajo a 2, y esas 2 a 5, y fui consolidando el negocio. Unos años más tarde empecé con la venta online y, por suerte, a partir de ahí todo fue sobre ruedas. Yo misma hacía las fotos de los productos, escribía las descripciones y preparaba los paquetes. Por la madrugada confirmaba los pedidos, durante el día enviaba los paquetes y por la noche, después de cerrar la tienda, me ponía otra vez con los pedidos online. El cuerpo lo tenía agotado, pero ver cómo subían las ventas me daba fuerzas. Ahora mismo, la facturación online es mucho mayor que la de la tienda física. Sentía un gran orgullo por haber llegado hasta aquí por mis propios medios. Mis padres se jubilaron hace unos años. Su salud ya no es la que era, así que cada mes les envío una ayuda. A mi padre todavía le duele la espalda los días de lluvia, y mi madre tiene las rodillas tan mal que no puede subir escaleras.
Pero gracias al dinero que les mando, pueden ir al médico. Y también pude ayudar a mi hermano cuando se casó. No es que me sobre el dinero, pero me sentía satisfecha con una vida en la que no tenía que pedir nada a nadie y podía ayudar a mi familia. Con 30 y tantos años, de tanto trabajar en la tienda, empecé a notar que me faltaban fuerzas. Para cuidar mi salud, decidí apuntarme a un club de pádel del barrio. Era un grupo pequeño que alquilaba una pista en un polideportivo un par de noches a la semana. Allí fue donde conocí al que sería mi marido. Su nombre era Javier. Él tenía un aire distinto a los demás. Cuando terminaba el partido y la gente se juntaba en corrillos a charlar, él se sentaba solo en un banco, bebía agua en silencio y parecía estar observando algo. Daba la impresión de estar en su propio mundo, aunque estuviera rodeado de gente. Una vez, después de jugar, fuimos a tomar algo y me tocó sentarme a su lado. Le pregunté a qué se dedicaba y me dijo que escribía novelas. ¿Un escritor? Nunca había conocido a nadie con esa profesión. Así que, sinceramente, me sorprendió. La verdad es que siempre había sentido cierta admiración por la gente del mundo del arte. Yo, que solo vivía pendiente de las ventas y el inventario, me encontré con una persona que creaba otros mundos en su cabeza y los plasmaba en libros. Me pareció que venía de un lugar completamente diferente al mío. De repente, me resultó increíblemente fascinante. ¿Escritor? ¿De verdad? ¿Qué tipo de novelas escribes? No tengo un género fijo. Normalmente escribo sobre nosotros, sobre la gente corriente. Todas las personas normales tienen un drama en sus vidas, ¿sabes? Intento capturar eso. Sus palabras me llegaron. Me pareció asombroso que existiera alguien capaz de pensar que mi vida ordinaria podía ser un drama. Alguien que podía escribir sobre ello. Resultó que ya había publicado varias novelas y era bastante conocido en el mundillo literario. Tenía muchos contactos y se movía a menudo con gente de editoriales. En el club de pádel, todos le llamaban el escritor. Por curiosidad, al llegar a casa busqué sus novelas y las leí. Si soy sincera, no eran de mi estilo. Las frases eran algo complejas, y el tono me resultaba un poco denso. Tardé bastante en terminar un solo libro. Aún así, me parecía increíble que alguien pudiera sacar todo eso de su cabeza y escribirlo. Javier tenía un don especial para hacer que la gente se sintiera a gusto. No era una persona habladora, pero elegía las palabras justas, y cada frase que decía tenía peso. En las quedadas del club, cuando todos hablaban a la vez, él soltaba un comentario en voz baja que daba en el clavo y hacía reír a todo el mundo. Además, tenía una capacidad de observación fuera de lo común. O, por decirlo de otra manera, era muy detallista. Si un día yo estaba de mal humor, se daba cuenta sin que yo dijera nada. Una vez, tuve un problema con un proveedor en la tienda, y estaba bastante disgustada. Pero en el club no lo demostré. Sin embargo, al terminar el partido, Javier se me acercó y me dijo: «Hoy te noto distinta. No estarás de mal humor, ¿verdad?» Me quedé de piedra. Le pregunté cómo lo sabía, y él sonrió. «Normalmente, cuando agarras la pala, aprietas mucho la mano, pero hoy la tenías más suelta. Me di cuenta de que estabas pensando en otra cosa». Se me puso la piel de gallina. ¿Cómo podía alguien fijarse tanto en una persona? También tenía la extraña costumbre de recordar pequeños detalles, como mis comidas favoritas o mis manías, y mencionarlos de pasada más adelante. El otro día dijiste que te gustaba la comida picante, ¿no? Cerca de aquí hay un sitio que prepara unas patatas bravas buenísimas. ¿Quieres que vayamos un día? Pensé que sería cosa de ser escritor. Esa capacidad para observar a las personas, leerlas y actuar en consecuencia. Eso era parte de su encanto. Aunque, a veces, también me transmitía una sensación extraña, como de frialdad. Era el tipo de persona que sabe exactamente lo que el otro quiere y se lo da con una precisión milimétrica. En aquel momento, intenté verlo de forma positiva, pensando que era una persona atenta y detallista. Cuando empezamos a salir sentí curiosidad por sus ingresos. Nunca se lo pregunté directamente. Como había publicado varias novelas y era conocido, supuse que algo ganaría. Él nunca sacaba el tema del dinero, así que yo tampoco lo hacía. Ahora pienso que debería haber sido más práctica. Pero cuando estaba con Javier, esos pensamientos calculadores se me olvidaban. Simplemente me dejaba llevar por la atmósfera que él creaba. Llevábamos unos 2 años juntos cuando, de forma natural, surgió el tema de la boda. La reacción de Javier fue algo inesperada. No parecía muy entusiasmado. No sé si casarse mejora de verdad la vida de alguien. Si te soy sincero, mi situación económica no es muy buena.
y no quiero que acabemos siendo una carga el uno para el otro. Al principio, intenté comprenderlo. Casarse es un paso importante, y es normal que fuera precavido. Siendo artista, con ingresos inestables, era lógico que sintiera esa presión. Pero cuando esa conversación se repitió una, 2 y 3 veces, empecé a preocuparme. Cada vez que salía el tema de la boda o del futuro, él cambiaba de conversación sutilmente, y cada vez me sentía un poco más dolida. Una vez mientras comíamos le pregunté, ¿qué vamos a hacer con lo nuestro? Javier dejó los cubiertos en la mesa y suspiró. Yo estoy a gusto así. No entiendo por qué hay que ponerle un nombre a todo. Sentí un vuelco en el corazón. ¿De verdad esta persona no tenía intención de casarse conmigo? ¿O es que no me quería lo suficiente? Miles de pensamientos me invadieron. Y sentí una mezcla de rabia y tristeza. Al final, tuvimos una gran discusión. Yo, que había aguantado tanto, exploté. Entonces, ¿qué pretendes? ¿Seguir así hasta que un día se acabe? ¿O es que conmigo no te quieres casar? Llevamos 2 años juntos y no veo ningún futuro. Yo quiero casarme. Si no piensas lo mismo que yo, creo que deberíamos replantearnos esta relación. Javier se quedó sin palabras. Estuvo un buen rato en silencio y finalmente dijo, lo siento. Dame un poco más de tiempo. Pero ese poco se hizo demasiado largo. Pasó una semana y apenas me llamaba. Pasaron 15 días y nada cambió. Aunque no lo dijimos claramente, la relación se fue enfriando hasta que se rompió. Así fue como rompimos. Pasé varios meses sola. Pero extrañamente, no podía dejar de pensar en Javier. Estaba comiendo, trabajando en la tienda, y de repente, me venía él a la cabeza. Si en la tele salía alguna noticia sobre literatura, subía el volumen. Si pasaba por una librería, buscaba instintivamente sus libros en los escaparates. Dejé de ir al club de pádel porque me incomodaba la idea de encontrármelo allí. Al final, fui yo quien lo contactó. Me dolía el orgullo, pero sabía que si lo dejaba así, me arrepentiría toda la vida. Le propuse quedar, y él aceptó enseguida. Nos sentamos en una cafetería, y le noté algo más delgado. Javier fue el primero en hablar. La verdad es que yo también he estado pensando mucho en ti. Quería que volviéramos. Y entonces me pidió que nos casáramos. Pero con una condición. Hacerlo todo de la forma más sencilla posible. Sin regalos caros, sin un gran banquete, todo al mínimo. No tiene sentido gastar dinero en formalidades. Es mejor usarlo para nuestra vida juntos. ¿No crees? En ese momento, sus palabras me parecieron realistas y razonables. Nunca me habían interesado las bodas por todo lo alto. Me bastaba con poder despertarme por la mañana en la misma casa que él, cenar juntos por la noche, con compartir esa vida sencilla. Así que acepté. Le dije que lo importante era que estuviéramos bien juntos. Cuando fuimos a mi pueblo a que conociera a mis padres, mi madre me llevó aparte y me dijo, parece un buen chico, pero... ¿A qué se dedica? Escribe novelas, mamá. ¿Novelas? ¿Pero eso da dinero? La expresión de mi madre fue una mezcla de preocupación y duda. Pero al final dijo que si su hija era feliz, ella no se oponía. Mi padre le sirvió una copa de vino a Javier y le dijo, mi hija ha trabajado muy duro toda su vida. Tienes que cuidarla bien. Javier cogió la copa con las 2 manos y respondió con seguridad. Por supuesto. La cuidaré. En ese momento, me pareció un hombre de palabra. También conocí a sus padres. Su madre me cogió la mano y me dijo, Javier siempre ha estado en su mundo. Y eso me preocupaba mucho. Pero me alegro de que haya encontrado a una persona tan positiva y buena como tú. Después de conocer a ambas familias, sentí que de verdad nos íbamos a casar. La boda fue muy sencilla. Invitamos solo a los más allegados y celebramos el banquete en un restaurante pequeño. Javier parecía sentirse un poco culpable por ello. Puede que al principio no tengamos mucho dinero. Te prometo que te lo compensaré en el futuro. En aquel momento, no le di importancia. Es más, fui yo la que le dijo, no te preocupes por el dinero, céntrate en escribir. Cuando te conviertas en un gran escritor, ya lo celebraremos juntos. De verdad lo pensaba. Creía firmemente que si yo lo apoyaba, él podría llegar a ser un escritor de éxito. Los primeros meses fueron bastante felices. Yo me levantaba primero. Preparaba el desayuno, y mi marido se levantaba más tarde. Comía y se iba a su estudio. El estudio era en realidad una pequeña habitación que había alquilado cerca de casa, donde se pasaba el día entero escribiendo.
Era de esas personas que pierden la noción del tiempo cuando trabajan. Salía por la mañana, se saltaba el almuerzo, y a menudo no volvía hasta la hora de la cena. Por la noche, decía que necesitaba despejarse, y siempre salía. A veces a dar un paseo, otras a tomar un café, o incluso a tomar una copa solo. Al principio, yo iba con él. Paseábamos por el barrio, y me contaba cosas de la historia que estaba escribiendo. Hoy he conseguido escribir una frase buena. He estado 3 horas dándole vueltas. ¿Y cuál es? Todavía es un secreto. Cuando termine la novela, serás la primera en leerla. Me gustaban esas pequeñas conversaciones. Me hacían sentir que el mundo de un escritor era así, y que yo, por estar a su lado, era alguien especial. Pero como yo tenía el trabajo de la tienda, cada vez salía menos con él. Por las noches tenía que gestionar los pedidos online. Así que, poco a poco, se acostumbró a salir solo. Como volvía de mejor humor, no le di importancia. Pensé que era bueno que pudiera liberar el estrés de esa manera. En aquella época, yo cubría la mayor parte de los gastos de la casa, pero lo consideraba una inversión. Estaba convencida de que un día mi marido triunfaría, y todo el esfuerzo de ahora se vería recompensado. Sí, en aquel entonces lo creía de verdad. Unos meses después de casarnos, me llamó mi suegra. No era una persona que llamara a menudo. Solo hablábamos en Navidad o para los cumpleaños. Así que su llamada me puso un poco nerviosa. Hola, querida. ¿Qué tal estáis, Javier y tú? Bien. Suegra. Estamos muy bien. Javier está trabajando mucho en su estudio. Ya. Oye, una cosa. No le estarás dando dinero, ¿verdad? ¿Cómo os las arregláis? Por un momento, no supe qué decir. Si le contaba la verdad, se preocuparía. Pero si le decía que no, le estaría mintiendo. Tartamudeé algo como: no se preocupe. Suegra. Nos apañamos bien. Al otro lado del teléfono, oí un suspiro. Ese chico tiene mucho orgullo, pero es poco práctico. Me duele decirlo como madre. Pero no sabe ganarse la vida. Siento mucho que tengas que pasar por esto. Que mi suegra se disculpara por su propio hijo me dejó con una sensación extraña. No estaba enfadada. Más bien sentí que ella era quien mejor conocía a mi marido en esa familia. Después de colgar me quedé sentada un buen rato. Mi suegra tenía razón. Mi marido tenía mucho orgullo. Pero era poco práctico. Y yo lo sabía. Y aún así había decidido cargar con todo. Escucharlo de boca de otra persona fue un poco amargo. A partir de entonces mi suegra, preocupada por nosotros, empezó a enviarnos paquetes de vez en cuando. Tuppers con comida casera, fruta de temporada. A veces, dentro de la caja encontraba una nota que decía: hija, sé que te esfuerzas mucho. Cuídate. Al leerlo, se me hacía un nudo en la garganta. No le conté nada de esto a mi marido. Sabía que se pondría a la defensiva y diría: ¿qué te ha dicho mi madre? Por aquel entonces, mi marido empezó a escribir una novela romántica. Antes escribía historias más complejas y serias. Pero me dijo que había decidido cambiar de rumbo. Comentó que en realidad a él le gustaba más el género romántico y que, como tenía un público más amplio, quería apostar fuerte por ello. La idea en sí no me pareció mal. Me alegraba verle con motivación para empezar algo nuevo. Sin embargo, desde que empezó con esa novela, comenzó a hacerme preguntas de un tipo un tanto incómodo. Me da vergüenza entrar en detalles. Pero eran temas que incluso entre un matrimonio cuesta sacar mirándose a los ojos. Al principio, pensé que era por la novela, y no le di importancia. Un escritor necesita documentarse, supuse. Pero las preguntas se fueron volviendo cada vez más explícitas. Un día, de repente, me soltó algo como: en una situación así, ¿cómo crees que se sentiría una mujer? Me describía una escena de la novela, pero era tan subida de tono que se me ponía la cara roja solo de escucharlo. Si yo intentaba cambiar de tema, su mirada cambiaba. Estoy trabajando. Esto es mi trabajo. ¿Por qué no me ayudas? Si no me ayudas tú, ¿quién lo va a hacer? Su tono de voz me asustó de repente. Era una persona normalmente tranquila y calmada. Y de pronto me estaba levantando la voz. Una vez, como me sentía realmente incómoda, le dije: no sé mucho de esas cosas. ¿Por qué no buscas información en otro sitio? Estábamos comiendo y, de repente, dejó caer los cubiertos con fuerza sobre la mesa. Si no puedo preguntarle a la persona con la que vivo, ¿a quién se lo voy a preguntar? El ambiente se volvió gélido en un instante.
Esa noche no nos dirigimos la palabra, y él se fue temprano al estudio. Intenté comprenderlo. Dicen que los artistas se vuelven muy sensibles cuando están inmersos en su trabajo. Pensé que sería por la famosa angustia del creador, pero cada vez me resultaba más difícil de sobrellevar. Si le hablaba, se irritaba. Si no le hablaba, también. No sabía cómo acertar con su humor. En aquel entonces, me consolaba y me convencía a mí misma de que la gente del arte era así, diferente a la gente normal, que era su forma peculiar de trabajar. Pero a veces, cuando estaba sola, pensaba, ¿de verdad esto es normal? A partir de cierto momento, mi marido cambió por completo. Empezó a pagarla conmigo cuando el trabajo no le salía bien, y se volvió muy irritable. Decía que no avanzaba en el estudio. Y muchos días, aunque le preparara la cena, apenas probaba bocado. Siempre tenía una expresión sombría, apenas hablaba. Y aunque estuviera a mi lado, parecía estar en otro mundo. ¿Por qué estás tan agobiado últimamente? ¿Qué es lo que no funciona? No consigo escribir. Lo tengo en la cabeza, pero las manos no me responden. Es una sensación que tú no puedes entender. Esa última frase me dolió. Tú no puedes entender. Sentí que me estaba diciendo que, como yo no era escritora, no podía comprenderlo. Pero no fui capaz de enfadarme. Es difícil recriminarle algo a alguien que lo está pasando mal. Sus salidas también se hicieron más frecuentes. Antes salía por la noche para despejarse. Pero ahora salía también durante el día, y a altas horas de la noche. Cuando salía, estaba varias horas sin dar señales de vida. Al volver, si le preguntaba dónde había estado, me decía que había salido a caminar o que había quedado con un conocido. Y se encerraba en su habitación. Quería preguntarle más, pero temía que si insistía estando él tan sensible, la cosa empeoraría, así que me callaba. Un día, de la nada, mi marido me dijo, he pensado en dar clases particulares de escritura. ¿Clases? ¿Así de repente? Bueno. Ya me lo habían sugerido. A mí me vendría bien para despejarme. Y además podría ganar algo de dinero. No me parece mala idea. Me preocupaba que, si ya le costaba escribir, dar clases le resultara aún más agotador. Pero era la primera vez en mucho tiempo que le veía tomar la iniciativa para algo. Pensé que una nueva actividad podría ser buena para alguien que estaba en un bache. Quise ayudarle. Entre el alquiler del estudio, los gastos de la casa y el transporte, el dinero que se iba no era poco, así que aumenté la ayuda económica que le daba. Si con eso mi marido podía levantar cabeza, no me importaba. Él aceptaba el dinero diciendo, gracias, lo usaré bien. En aquel momento, tenía la esperanza de que las clases fueran un punto de inflexión positivo para él. Creía que si recuperaba su rumbo, nosotros también volveríamos a estar bien, como antes. Después de empezar con las clases, el estado de ánimo de mi marido mejoró notablemente. Se le veía más animado. Por la mañana, cuando se iba al estudio, su expresión era completamente diferente. No es que fuera silbando, pero se notaba que caminaba con más ligereza. Y por la noche, cuando volvía, también parecía estar de buen humor. Al principio, pensé que era porque estaba ganando dinero, que tener ingresos propios le daba tranquilidad. Aunque seguía recibiendo dinero de mí para los gastos, el hecho de que estuviera ganando algo por sí mismo me parecía positivo. Una vez le pregunté quién era su alumna. Es unos 10 años más joven que yo. Una chica de 20 y pocos que trabaja en una oficina. Quiere ser escritora. Y me contactó para que le diera clases. Con esa información me quedé satisfecha. No le pregunté cómo iban las clases, ni si la alumna escribía bien. Consideraba que era su trabajo y debía respetarlo y sinceramente tampoco me interesaba tanto. Un día, tenía que recoger un paquete cerca del estudio de mi marido, y al pasar por allí, vi a la alumna por casualidad. Salía del edificio con él. Era una chica joven, de aspecto cuidado. Vi de refilón cómo le hacía una reverencia a mi marido. También vi cómo ella sonreía mientras él le decía algo. No sé por qué, pero esa escena se me quedó grabada como algo extraño. Para ser profesor y alumna, el ambiente parecía demasiado relajado. Pero, pensándolo de otra forma, me pareció que aquello le vendría bien a mi marido para despejarse. Me alegró verle recuperar la energía. Sentí que todo el tiempo que había aguantado había merecido la pena. Esa sensación me hizo sentir bien. Y todo lo demás me pareció aceptable. Por aquella época, volví al club de pádel. Después de mucho tiempo. Con tanto trabajo en la tienda, llevaba una temporada sin ir.
La gente del club me recibió con alegría. Después del partido, mientras descansábamos, una de las compañeras se me acercó con una botella de agua y me dijo en voz baja: «Oye, Javier debe de estar muy ocupado últimamente. El otro día le vi en una cafetería con una chica joven. Sentí que el corazón se me paraba un instante. Pero enseguida supe de quién se trataba y sonreí. Ah, sí, es una alumna suya. Le da clases de escritura. Ha empezado a dar clases como un trabajo extra». Ah, vale. Es que estaban hablando con tanta intensidad que me extrañó. Pues serán las clases. Mi compañera lo dijo como un comentario sin importancia. Pero a mí esas palabras se me quedaron grabadas en la cabeza. Hablando con tanta intensidad en una cafetería, seguramente estarían hablando de la clase. ¿No? Claro que sí. Pero entonces, ¿por qué sentía esa punzada en el pecho? De camino a casa, llamé a mi marido, fingiendo no saber nada. «Cariño, ¿qué te apetece para cenar?» «Ah, hoy voy a llegar un poco tarde». «Cena tú». No le pregunté por qué llegaría tarde. Si lo hacía, me daría alguna explicación, y tendría que creérmela, o fingir que me la creía, y me sentía cansada de eso. Así que simplemente dije: «Vale», y colgué. De repente un día la carrera de mi marido empezó a despegar. Me contó que había firmado un nuevo contrato editorial. Una editorial y una productora se habían interesado por la novela web que estaba escribiendo. Hacía mucho tiempo que no le veía con esa confianza en sí mismo. Creo que esta va a funcionar muy bien. El editor tiene muchas expectativas. Quiero hacerlo genial. Me alegré. Me alegré de verdad. Era la persona a la que quería, que había estado hundida en un bache, y por fin estaba levantando cabeza. Empecé a ver que si buscaba su nombre en Internet, ya tenía fans. En los foros de literatura se hablaba de su novela como uno de los lanzamientos más esperados. Incluso le hicieron alguna entrevista. Sentí que por fin llegaba la recompensa a todo lo que habíamos aguantado él y yo, apretando los dientes. Con el buen humor, el ambiente en casa también mejoró. Dejó de hacerme aquellas preguntas incómodas, y ya no se irritaba por tonterías. Comíamos juntos. Hablábamos más. A veces nos sentábamos juntos en el sofá a ver la tele y nos reíamos. Todo parecía ir bien. Pensé: si seguimos así, todo se arreglará. Volveremos a ser como antes. Y entonces llegó un día. Un sábado por la noche. Mientras mi marido estaba en la ducha, su móvil, que estaba en la mesa del salón, vibró con una notificación. Miré por inercia y vi la vista previa de un mensaje en la pantalla. Era de un número que no tenía guardado, y el mensaje era muy corto. Pero el tono no parecía de trabajo. Tenía un aire extrañamente cariñoso e íntimo. «Pienso en ti. Gracias siempre». Instintivamente, mi mano fue hacia el móvil, pero estaba bloqueado y no pude ver más. «Te ha llegado un mensaje». «Ah, ¿sí? Será del editor». Cogió el móvil, miró la pantalla sin cambiar de expresión y se lo guardó en el bolsillo. Eso me pareció aún más extraño. Normalmente, contestaba los mensajes al momento. Que lo leyera y no reaccionara me inquietó. Esa noche, en la cama, no podía dejar de pensar en aquel mensaje. Era una frase corta, pero cada palabra se repetía en mi cabeza una y otra vez. Podía no ser nada. Podía ser de verdad el editor, o un mensaje de trabajo de la editorial, pero no podía evitar sentir una ansiedad creciente en el pecho. En ese momento me puse a calcular el dinero que le había dado a mi marido. Contando desde antes de casarnos, entre los muebles, el alquiler del estudio, los gastos del día a día y el dinero extra que le di cuando empezó las clases, la suma superaba las decenas de miles de euros. Ver la cifra me dejó aturdida. Se me pasó por la cabeza que si hubiera invertido ese dinero en mi negocio, ahora sería mucho más grande. Pero intenté pensar que éramos un matrimonio y que era lo normal. Sin embargo, esa misma noche, mi marido me habló con una expresión muy seria. No me miraba a los ojos. «Tengo que decirte algo». «¿El qué? ¿Por qué pones esa cara? Hay algo que no te he contado. En realidad, tengo una deuda». Al principio, no entendí bien lo que decía. ¿Una deuda? Resulta que hacía tiempo había montado un pequeño negocio editorial con un conocido, y la cosa había salido mal. El dinero que pidió prestado se había convertido en una cantidad que no podía asumir. Y ahora estaban a punto de empezar a reclamársela judicialmente. «¿Cuánto es?» Cuando me dijo la cantidad, me quedé en blanco. No era una cifra pequeña, en absoluto. Me chocó que me hubiera estado pidiendo dinero mientras tenía esa deuda, y me enfadó que me lo contara ahora.
¿Por qué me lo dices ahora? Deberías habérmelo dicho antes de casarnos. Si te lo hubiera dicho, no te habrías casado conmigo. Esa frase me dejó sin respuesta. Podría ser verdad. Si lo hubiera sabido, ¿me habría casado? No lo sé. Pero eso no era una excusa para haberme engañado. Mi marido, después de una larga pausa, fue al grano. Dijo que si los acreedores empezaban a reclamar la deuda, podrían embargar nuestros bienes comunes. Así que lo mejor era que nos divorciáramos. Solo sobre el papel. Si legalmente no éramos nada, no podrían tocar mi patrimonio. Y en cuanto solucionara la deuda, volveríamos a casarnos. ¿Divorciarnos? ¿Me estás pidiendo el divorcio? Solo en los papeles. No es que vayamos a separarnos de verdad. Si quieres proteger tu tienda, es la única manera. La tienda. Esa palabra me hizo dudar. Llevaba más de 10 años levantándola yo sola. La había expandido al mundo online con mi propio sudor y esfuerzo. La idea de que pudiera perderlo todo por la deuda de mi marido me llenó de pánico. Pasé varios días sin dormir. No sabía si era lo correcto. Si había otra solución. Tenía la cabeza hecha un lío. No tenía a nadie con quien hablarlo. A mis padres no me atrevía a contárselo. Y me daba vergüenza hablar de un divorcio ficticio con mis amigas. Al final, le pregunté de forma indirecta a una amiga cercana que conocía mi situación. Si un marido tiene deudas, ¿el patrimonio de la mujer también está en peligro? Mi amiga se preocupó y me preguntó si pasaba algo. Pero le dije que era una duda que me había surgido viendo una serie. Mientras hacía esas preguntas, en el fondo ya me inclinaba hacia una respuesta. Después de darle 1000 vueltas, llegué a la conclusión de que proteger mi tienda era la prioridad. Era el fruto de más de 10 años de trabajo. Desde el amanecer hasta la noche. No podía perderlo por la deuda de mi marido. Me repetí 100 veces a mí misma que solo era en los papeles. Que cuando la deuda estuviera saldada, todo volvería a la normalidad. Al final, presentamos los papeles del divorcio de mutuo acuerdo. En el momento de firmar, me temblaba la mano. A mi lado, mi marido me decía: «Ya verás qué rápido pasa. En cuanto pague la deuda, nos volvemos a casar». Pero sus palabras apenas me llegaban. Al salir del juzgado, se me aflojaron las piernas, y tuve que sentarme un buen rato en un banco, aunque fuera solo sobre el papel. Un divorcio es un divorcio. Sentí un vacío enorme en el pecho. Acordamos seguir viviendo juntos y no contárselo a nadie. Aparentemente, nada había cambiado. Pero, extrañamente, desde que firmamos los papeles, mi marido empezó a cambiar poco a poco. Después de que se tramitara el divorcio, nos mudamos. Habrían pasado 1 o 2 meses cuando mi marido empezó a no venir a casa. Al principio, se quedaba fuera 1 o 2 noches por semana, luego 1 de cada 3. Y al final, prácticamente no pisaba la casa. Casi todas sus cosas estaban en el estudio. Si le llamaba, no me cogía el teléfono. Si le escribía, me contestaba horas después. Siempre con el mismo mensaje: «Estoy ocupado. Tengo que reunirme con gente por la deuda. Te llamo luego». Ese luego se fue alargando cada vez más. Un día se convertía en 2, 2 en 3. Algunas semanas, ni siquiera tenía noticias suyas. Yo siempre comía sola. Veía la tele sola y la apagaba. Apagaba las luces y me dormía sola. Después de un día entero trabajando en la tienda, llegaba a casa y me encontraba con un recibidor vacío. Cada vez que veía que sus zapatos no estaban en la entrada, sentía una punzada en el corazón. Estaba deprimida. Por las mañanas no me quería levantar. En la tienda, pasaba largos ratos mirando al vacío. Empecé a retrasarme con los pedidos online. Una clienta habitual llegó a decirme que qué mala cara tenía. No tenía apetito. No dormía bien. El divorcio ficticio no podía engañar a mi corazón. Estaba viviendo como una divorciada. Y me sentía como tal. Una madrugada, como no podía dormir, llamé a mi marido. El teléfono sonaba, pero no contestaba. Volví a llamar. Tampoco. A la tercera, por fin lo cogió. Su voz no sonaba adormilada, sino como si estuviera hablando bajo. «¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? ¿Qué ocurre? No das señales de vida. ¿Dónde estás? He tenido una reunión con un acreedor y se ha hecho tarde. Estoy muy cansado. Hablamos mañana». Y colgó. Hablamos mañana. Sus palabras me sonaron tan vacías que me quedé un buen rato con el teléfono en la mano, aturdida. Una vez me llamó mi suegra. Me preguntó por qué Javier no le cogía el teléfono. Si estaba bien.
No supe qué responder. Sí, suegra. Es que está muy ocupado últimamente. Le diré que la llame. Después de colgar, me quedé un buen rato en silencio. Me sentí fatal por estar mintiéndole a mi suegra. Y por darme cuenta de que yo me hacía la misma pregunta que ella. Mi estado de ánimo empezó a afectar al trabajo. Al preparar los pedidos, me equivocaba con las cantidades. Atendía las llamadas de los proveedores y me quedaba en blanco, perdiéndome detalles importantes. Una vez, pegué mal la etiqueta de envío y un paquete que iba a Barcelona acabó en Sevilla. Me sentí tan inútil y frustrada que estuve a punto de llorar. Como mi marido seguía sin dar señales de vida, un día, harta de esperar, decidí ir a buscarlo. Fui a su estudio, pero la luz estaba apagada. Llamé a la puerta, pero no había nadie. Di una vuelta por la zona, y de repente, me detuve frente a un edificio de apartamentos no muy lejos de allí. Mi marido salía por el portal, pero no estaba solo. A su lado había alguien. Caminaban juntos, hablando. Mi marido sonreía. Era una sonrisa relajada, natural, de las que hacía mucho tiempo que no me dedicaba a mí. La persona que iba a su lado era una chica joven. Al fijarme bien, la reconocí. Era la misma que había visto una vez a la salida de su estudio. Su alumna. Era evidente que mi marido se había montado una vida aparte en ese apartamento. Las piernas me fallaron, y no pude moverme. Por suerte, él no me vio. Se fueron en dirección contraria, y yo, como pude, volví al coche y me senté al volante. Me temblaban las manos en el volante y no podía parar de llorar. Al llegar a casa, me metí en la ducha y me quedé un buen rato bajo el agua. El agua caliente me caía por la cara. Pero en mi cabeza, se repetía la misma escena una y otra vez. La sonrisa de mi marido y, a su lado, aquella chica. Yo le había concedido el divorcio para proteger mi tienda, pero en realidad, él lo había planeado todo para irse con otra. Cuando comprendí que tanto la deuda como el divorcio habían sido una excusa para esto, más que rabia, sentí un vacío inmenso. Cogí el teléfono para llamarle y cantarle las 40, pero los dedos no me respondían. No sabía qué decirle. No tenía ni idea de cómo afrontar esa situación. Pasé varios días sin hacer nada, solo pensando. Lloraba. Me enfadaba. Y volvía a quedarme en un estado de apatía. 100 veces se me pasó por la cabeza ir a buscarlo y plantarle cara. Llamar a la puerta de ese apartamento y gritarle que qué estaba haciendo. Un día, incluso cogí las llaves del coche y llegué hasta el portal. Pero justo cuando iba a pulsar el botón del ascensor, me detuve. Legalmente, ya no éramos nada. Fui yo quien firmó los papeles del divorcio. Si montaba una escena, no iba a cambiar nada. Al contrario, mi marido podría decirme, ya estamos divorciados. No es asunto tuyo con quien esté. Y la única que saldría perdiendo sería yo. No podía permitirme quedar como una tonta por culpa de mis emociones. En ese momento, tomé una decisión. Fingiría que no sabía nada. Y mientras tanto, reuniría pruebas para mi venganza. Contacté con mi marido. Intenté sonar lo más normal posible. Cariño, estás muy ocupado últimamente, ¿verdad? ¿Por qué no cenamos juntos? Haz un hueco hoy, por favor. He preparado tu vino favorito, y un montón de cosas ricas. Mi marido dudó un momento y luego dijo, vale, en cuanto pueda me paso. Unos días después, vino. Por dentro estaba destrozada, pero le recibí con una sonrisa. Cenamos, bebimos un poco, y hablamos de cosas triviales, de la tienda, del tiempo, del club de pádel. Él, quizás con un mínimo de remordimiento, se mostró más amable de lo habitual. Sé que lo estás pasando mal. La deuda ya está casi saldada. Un poco más de paciencia. Por favor. Al escucharle me costó un esfuerzo sobrehumano mantener la sonrisa en la cara. Pusimos la tele y nos sentamos juntos en el sofá. Mi marido, que había bebido bastante, estaba cansado y empezó a quedarse dormido. Pronto, se apoyó en el sofá y se durmió profundamente. Cuando comprobé que su respiración era profunda, me levanté con cuidado. Cogí su móvil. Me temblaban las manos. Marqué el código de desbloqueo que conocía, y vi que no lo había cambiado. Cuando la pantalla se iluminó, sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Más que pruebas de su infidelidad, busqué algo que pudiera hundirlo de verdad. Abrí el gestor de archivos. Revisé varias carpetas, una por una. Lo primero que vi fueron unos documentos de texto. Estaban organizados por fecha. Los archivos más antiguos llevaban el nombre de la alumna, su amante.
Los más recientes tenían un título similar, pero con el nombre de Javier. Al abrirlos, vi que el contenido era prácticamente idéntico. La estructura de las frases, la construcción de los personajes, el desarrollo de la trama. Comprobé las fechas. Los archivos de la alumna siempre estaban creados primero, y los de mi marido, unos días o una semana después. Era un plagio descarado. Mi marido estaba cogiendo los manuscritos de su alumna, cambiándoles el nombre y presentándolos a la editorial como si fueran suyos. Por eso su carrera había despegado de repente. No era su obra, era la de otra persona. Le había robado el trabajo a la persona que le pagaba para que le enseñara. Con la excusa de ayudarla a mejorar, le estaba robando su talento. Me temblaban los dedos, pero no podía parar. Abrí la aplicación de notas y encontré una especie de diario. Estaba organizado por fechas y había muchas entradas sobre la alumna. Al principio eran comentarios sobre su escritura, pero a medida que avanzaba, se convertía en una obsesión por ella. Describía su físico, anotaba sus gestos, se me puso la piel de gallina. No era un diario, era un informe de vigilancia obsesivo. Seguí buscando. Encontré una carpeta oculta, con un nombre de solo 3 puntos para pasar desapercibida. Dentro había un montón de archivos de novelas. Pero no eran novelas normales. Eran relatos pornográficos en los que los protagonistas eran personas de su entorno, con sus nombres reales. No solo su alumna, sino también gente del club de pádel. En ese momento, recordé todas aquellas preguntas incómodas que me había hecho Javier. Aquellas preguntas que, según él, eran para documentarse para su novela romántica. No era para eso, era su verdadera naturaleza oculta. Se me revolvió el estómago y estuve a punto de soltar el móvil. Pero aguanté. Lo último que comprobé fue una carpeta oculta en la galería de fotos. Fue lo más impactante de todo. Dentro había cientos de fotos, todas tomadas a escondidas en el metro. Eran fotos de mujeres desconocidas. Fotos de espaldas, de perfil. Primeros planos de partes concretas de sus cuerpos. Por las fechas, vi que las había estado haciendo durante los últimos meses. Hice un esfuerzo por mantener la calma. Hice capturas de pantalla de todo. Los archivos del plagio, el diario, la novela pornográfica, las fotos robadas. De todo. Sin dejarme nada. Pasé todas las capturas a mi móvil. Tardé un buen rato. Pero por suerte mi marido seguía roncando. Esa noche no dormí. Mi marido roncaba en el sofá, y yo, en la oscuridad de mi cuarto, repasaba las pruebas en la pantalla de mi móvil. Las pruebas del plagio, la novela pornográfica, el diario y las fotos robadas. Tenía que decidir qué enviar y qué no. Si me dejaba llevar por la rabia, lo publicaría todo. Pero no debía hacerlo. Decidí no enviar las fotos robadas. Si lo hacía, estaría difundiendo material ilegal, y podría meterme en un lío. Además, era mejor que él no supiera que yo tenía mi mejor carta guardada. Intuía que me sería útil más adelante. Primero, usando el móvil de mi marido, envié un correo al editor de su novela. Adjunté las capturas de pantalla que comparaban las fechas y el contenido de los manuscritos de la alumna y los suyos. Segundo, envié las capturas de la novela pornográfica por mensaje directo a los seguidores de Javier en sus redes sociales. No solo a sus fans, sino también a los contactos de la editorial, otros escritores y gente de la comunidad literaria que le seguían. También envié correos a los contactos que tenía en su agenda. Estuve así hasta el amanecer. Cuando terminé, apagué la pantalla del móvil. Todavía me temblaban las manos. Me tumbé. Pero extrañamente, no lloré. Creo que ya había agotado todas mis lágrimas. Lo que me quedaba no era ni rabia ni tristeza, sino una sensación de dureza, de firmeza. Amaneció. No había dormido nada, pero tenía la cabeza despejada. Salí al salón, y mi marido se estaba desperezando en el sofá. ¿Qué hora es? Es de día. Ve a lavarte la cara. Voy a preparar café. Preparé el café y tosté pan, como cualquier otro día. Mi marido salió del baño y se sentó a la mesa. Se notaba que quería decirme algo. Bebió un sorbo de café. Mordió la tostada. Bebió otro sorbo. Estaba buscando el momento, seguramente. Era para esto para lo que había venido. Oye, dijo, dejando la taza y mirándome. Jeme, creo que deberíamos divorciarnos de verdad. Que vivir así no es bueno para ninguno de los dos. Sinceramente, te estoy haciendo sufrir mucho. No quiero arruinarte la vida. Esto no puede seguir así.
Hablaba como si fuera una decisión que había tomado por mi bien. Con un tono emotivo, una expresión seria, e incluso añadiendo un «lo siento». Si no hubiera sabido la verdad, quizás me habría conmovido, pensando que se estaba sacrificando por mí. Pero sabiendo que vivía con otra mujer y que había vivido de mi dinero, sus palabras, más que dolerme, me parecieron ridículas. Me reí. Me salió una risa sincera. Claro, mi marido se quedó desconcertado. No se esperaba que aceptara tan fácilmente. Claro. Que te vaya bien con ella. Su cara se endureció. ¿Qué? Dijo, con los ojos como platos. No hay nada más que hablar, ¿no? Pues ya te puedes ir. Pero, confundido, no supo qué más decir, y empezó a recoger sus cosas. Estaba tan nervioso que, después de hacer la maleta, estuvo a punto de irse sin el móvil. Mientras se ponía los zapatos en la entrada, saqué su móvil de mi bolsillo. Lo dejé sobre la mesa y le dije, «Ah, por cierto. ¿Te dejabas el móvil?» El rostro de mi marido se volvió blanco como la cera. Me miró a mí, miró el móvil, y volvió a mirarme. Abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Vi cómo le temblaban las manos. ¿Lo has visto? No respondí. Simplemente me levanté. Le puse el móvil en la mano. Lo empujé fuera y cerré la puerta. Al otro lado, oí sus movimientos torpes. El sonido del móvil encendiéndose. Un mierda ahogado al ver algo. Y el ruido de sus pasos, de un lado a otro. Cuando oí que se iba, solté el aire que había estado conteniendo. Se me aflojaron las piernas y me dejé caer en la cama. Pero no lloré. Ya había llorado todo lo que tenía que llorar. En su lugar, sentí como si se me hubiera abierto un agujero en el pecho. No era alivio, pero sí como si me hubiera quitado un peso de encima. No vi directamente lo que le pasó a mi marido a partir de ese día. Pero lo que me fue llegando fue suficiente. Primero, el correo al editor funcionó. La editorial comparó los manuscritos y concluyó que gran parte de la nueva novela de mi marido coincidía con la de su alumna. El editor le pidió explicaciones, y no sé qué excusa daría, pero el resultado fue que la editorial le rescindió el contrato. Incluso empezaron a revisar sus publicaciones anteriores. Aunque no soy del sector, entiendo lo que significa que una editorial te rescinda un contrato. Es como si un proveedor te corta el suministro. Y si es por plagio, en ese mundo, dicen que no te recuperas jamás. Lo de la novela pornográfica se extendió aún más rápido. El hecho de que hubiera escrito relatos obscenos usando los nombres reales de la gente de su entorno causó un escándalo en las comunidades literarias en las que se movía. Me contaron que varias de las personas que aparecían en los relatos mostraron su indignación públicamente. Fue expulsado de los círculos de escritores, y su nombre se convirtió en un tema tabú. Su perfil en las redes sociales pasó a ser privado y finalmente lo eliminó. La reputación que se había labrado como escritor durante años se derrumbó en cuestión de días. Su amante, la alumna, también se enteró de que le había robado su obra, y por lo que supe, rompió toda relación con él. Al final, lo perdió todo. La editorial, la chica, los contactos y el respeto. Unos días después, me llamó por teléfono. «Tú sabes lo que has hecho. Esto es difamación. Te voy a denunciar». En ese momento, sentí que había estado esperando esas palabras. Tenía mi carta ganadora. «Denúnciame». Entonces yo también iré a la policía. «¿De qué hablas?» «Las fotos que tenías en el móvil. Las del metro. Eso es grabación sin consentimiento. Un delito contra la intimidad. Tenías cientos, todas con fecha. Y yo las tengo todas guardadas». Al otro lado del teléfono se hizo el silencio. Solo oía su respiración agitada. Después de un largo rato, dijo en voz baja: Eso no. Si me denuncias, a ti te quedarán antecedentes penales. El plagio te margina del sector. Pero lo de las fotos es un delito. ¿Lo entiendes? ¿Lo dejamos aquí, o quieres ver hasta dónde podemos llegar? ¿Quieres saber dónde está el fondo? No dijo nada más y colgó. No volvió a mencionar el tema de la denuncia. Después de colgar, me quedé de pie un buen rato. Sentí que por fin se había acabado. Que todo lo relacionado con esa persona había terminado de verdad. Como el divorcio ya era legal, no había nada más que arreglar. Ni reparto de bienes, ni pensión compensatoria. El divorcio ficticio, al final, jugó a mi favor. Volví a centrarme en mi tienda y en el negocio online. Sinceramente,
Los había descuidado durante meses. Empecé a poner al día todo el trabajo que había dejado pendiente por culpa de los problemas con mi marido. Volví a trabajar como antes. O incluso más duro. Por lo que me han contado, mi marido ha dejado de escribir por completo. No sé qué hace ahora. Ni quiero saberlo. Mi ex-suegra me llamó una vez. Me dijo que sabía que su hijo se había equivocado y que lo sentía. No le guardo rencor. Al contrario. Le agradecí la preocupación que siempre había mostrado por mí. Usted no tiene la culpa de nada. Cuídese mucho. Le dije. Durante un tiempo, me dio miedo confiar en la gente. Si alguien era amable conmigo, lo primero que pensaba era: ¿qué estará ocultando? Mi exmarido era así. Esa habilidad para leer a las personas y darles exactamente lo que querían, al final la usó para engañar. Cuando me di cuenta de que lo que yo había considerado su encanto era en realidad una técnica, perdí la confianza en mi propio juicio. Pero con el tiempo, he ido mejorando. No es que me pasen cosas maravillosas, pero me he dado cuenta de lo tranquila que es una vida sin sobresaltos. El simple hecho de despertarme por la mañana sin sentir esa opresión en el pecho ya es suficiente. No me arrepiento de nada. Ni de haber firmado el divorcio, ni de haber mirado su móvil, ni de haber pulsado el botón de enviar. Si no lo hubiera hecho en ese momento, seguiría viviendo engañada. El simple hecho de que haya alguien escuchando mi historia ya hace que me sienta mucho más ligera. Muchas gracias por haber escuchado este largo relato hasta el final.